bondad de sentarse. En este domingo se celebra la fiesta de Cristo, el buen pastor, y Él es la única entrada para llegar al Señor, es Jesús. Y hoy los Hechos de los Apóstoles nos presenta el personaje importante de la resurrección del Señor, que es San Pedro, comenzando por su primera predicación después de la resurrección. Conviértanse, Cristo ha resucitado. Y esa es la razón contundente de Jesús frente a los discípulos y a todos aquellos que escuchaban su voz. Cristo ha resucitado porque la salvación es para todos los hombres que creen en la resurrección del Señor. Al oír a Pedro, sus oyentes preguntaron, ¿qué tenemos que hacer? Hay una gran diferencia de Pedro antes de la resurrección y después de la resurrección. Antes de la resurrección, Pedro siempre se presentó como el amigo de Jesús, seguidor de Jesús, pero sin compromiso porque se acostumbró a estar con Jesús de una manera simplemente histórica. Pero después de la resurrección del Señor aparece el Cristo de la fe y entonces Pedro lo entendió de verdad. Las palabras eran contundentes porque vieron en las palabras de Pedro la contundencia de su vida y su entrega, porque no era fácil predicar en ese momento, todavía arriesgando su vida, porque a Jesús lo habían crucificado y ellos corrían la misma suerte. Pero una vez que Pedro se da cuenta, dice, no hay otra forma sino es predicar a Cristo resucitado, cueste lo que cueste. Y por eso los discípulos del Señor también dicen, ¿qué tenemos que hacer? Dice, conviértanse, creen en el Evangelio. Nosotros también debemos hacernos esta pregunta. Hacer esta pregunta es ponerse en la actitud de tomar conciencia de que vamos muchas veces en la vida por caminos a veces equivocados, que debemos tomar conciencia de que vamos muchas veces en esa dirección, que tomamos ciertas opciones y comportamientos y valores que no son los que propone a Cristo, y eso fue lo que se dio cuenta Pedro, y eso es lo que también presenta a la multitud. Tenemos que seguir a Jesús, el dueño de la vida. Por eso el Señor nos hace una pregunta y es conocer qué nos ponemos a veces a pensar cuáles son nuestras seguridades y certezas que a veces creemos pero están equivocadas. Y lo que debemos hacer es aceptar el desafío de Dios, la propuesta que Dios tiene para nuestra vida. ¿Qué es lo prioritario? ¿Qué es lo que tengo que hacer para cambiar mi vida? ¿Cuáles son mis opciones de verdad si quiero realmente identificarme con el Señor? Ya no simplemente son opciones emocionales ni nada de eso, en fin, sino ya quieres asumir el camino del Señor con la cruz y morir con Jesús para poder predicar la resurrección del Señor. Por eso cuando predicamos Cristo ha resucitado, no solamente es una expresión pública que se hace, sino Cristo ha resucitado en mi vida porque ha habido un cambio y sigue un cambio y hay un proyecto de vida, de conversión. Desde el momento en que yo comienzo a decir Cristo ha resucitado, comienza todo un proceso de conversión, un cambio de vida. Hemos de aceptar nuestras limitaciones, buscar humildemente el verdadero camino y no tener una actitud prepotente de pensar que nunca me equivoco o poner en duda que nunca está en nuestras acciones, porque a veces pensamos en eso también.
y por eso no entendemos la resurrección del Señor. Y el Señor le quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Y hay que aceptarlo con mucha humildad, analizar y descubrir y ver en un examen de conciencia propicio para aceptar mis limitaciones, mis equivocaciones también, mis falta de certeza, y comienza a hacer un cambio, no por sí mismo, sino con la ayuda de Dios y mirando a Jesús resucitado. Pedro pedía la conversión a los que lo escuchaban. Conviértanse, es optar por Jesús y es aprender a Él a amar, a servir y a dar la vida. Y eso es lo más difícil, seguir a Jesús, amar, a servir y dar la vida. Y Jesús no solamente lo expresó con palabras, sino también con su vida. Por eso San Pablo dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su propio Hijo. Y el servicio, se entregó totalmente por nosotros y dio la vida también por nosotros. Eso significa Cristo ha resucitado o está haciendo de nosotros una vida nueva, una vida nueva. Hemos de preguntarnos hoy, ¿qué es lo que en mi vida más necesita cambiar? ¿Qué ideas? ¿Qué valores? ¿Qué comportamientos? Tenemos que pensar en eso. ¿Qué es lo que tengo que yo cambiar? ¿Qué valores? ¿Qué comportamientos? Necesito cambiar para acomodar mi vida a los ideales cristianos. A los ideales cristianos. Y lo notamos muy bien claro en el capítulo 25 de San Mateo con las obras de misericordia en el juicio final. En la medida en que yo voy dando ese paso, me doy cuenta si realmente hay una decisión de cambio, una actitud de entrega, de servicio y de sacrificio. Porque no es fácil. Hablarlo es fácil, pero asumirlo en el compromiso de la vida es difícil. Hemos de realizar en nuestra vida una verdadera conversión a Jesús resucitado y a su evangelio. Una verdadera conversión. En la carta del apóstol San Pedro nos dice que Cristo nos ha dejado un ejemplo para que sigamos sus huellas y aceptemos sus sufrimientos. Tal vez podemos hacer compromiso de seguimiento, en fin, y eso es bonito. Pero el sufrimiento nos cuesta asumirlo como una opción de vida, el cambio de vida. Por eso San Juan capítulo 15 nos habla, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Quieren producir frutos, hay que someterse a la poda, cortar cosas que no me dejan crecer, que no me dejan. Y esa es la parte fundamental, es la entrega. Es ver realmente la identificación del cristiano que cree en la resurrección. Y la resurrección nos lleva a una actitud de amor, una actitud de servir y de sufrimiento también, porque no es fácil. Es como cuando va uno a un retiro, cualquiera que sea, parroquial, de jóvenes, o de Maús. En el momento de allá se presenta también precisamente la transfiguración del Señor. Qué lindo es estar aquí. Pero allá en el camino de la vida es donde tenemos que enfrentar qué es amar, qué es servir y qué es dar la vida. Es confrontar su propia vida, su propio temperamento, su propia personalidad y asumirla con el Señor. Y ahí encuentra el desafío. A veces la mentira, a veces la autosuficiencia, el orgullo, en fin, todo aquello que es lo que va transformando como una especie de lo que llamamos las máscaras. Y las máscaras son un combate permanente para limpiar, purificar y mostrar lo que soy.
Ahí está la resurrección del Señor. Siempre, tarde o temprano, aparece en la vida del hombre el tema del sufrimiento físico o psíquico. Y ante ese mal sufre la angustia y la pregunta: ¿qué sentido tiene sufrir injustamente? Porque Jesús sufrió injustamente. Cristo no intentó darnos unas enseñanzas sobre el mal en sus diversas formas, sino que la asumió una entrega total por cumplir la voluntad del Padre. Cumplir la voluntad del Padre. Asumiendo el compromiso a través de la cruz. Y de la cruz aprender a amar, perdonar y servir. Y ayudar a otros a dar ese paso a la vida y la vida de la gracia. Allí encontramos la respuesta. Amemos la cruz y en ella tendrás la experiencia suave y dolorosa de poder compartir el sufrimiento y el de tus hermanos como el de Cristo. La parte es esa, la resurrección. ¿Cuál es mi comportamiento cuando creo en la resurrección del Señor? Con mis hermanos, con mis vecinos, comenzando en la casa. Hay respeto, hay entrega, hay valoración de la dignidad de la persona humana, hay inclusión el uno por el otro, etc. El Evangelio de San Lucas nos presenta a Cristo como el buen pastor. Y el Evangelio de San Juan nos lo ha presentado muy bien, el perfil maravilloso. Evidentemente, no solamente nosotros los sacerdotes somos pastores, el Papa, los obispos, sacerdotes, sino también los padres de familia han de ser pastores de cada uno de los que integran su familia, y allí es donde necesitan también buenos pastores. A veces nosotros decimos los pastores son allá, en fin, ¿no? Por el mismo hecho de nuestro bautismo ya estamos comprometidos en el pastoreo y comienza en la casa. El esposo, la esposa, ser buenos pastores para sus hijos, a enseñar a los hijos a entrar por la puerta de verdad, no por la puerta mentirosa. No, porque como dice el Evangelio, las ovejas reconocen su voz y le tienen confianza, le tienen seguridad y no dudan de su presencia. Mire qué mensaje bonito para la familia hoy en esa vocación de ser pastores. A veces vemos también en familias muy bien organizadas, donde papá y mamá hay comunicación, hay respeto, y los hijos aman a sus padres. Y es todo una dinámica del Espíritu Santo, donde van creciendo en esa dimensión de la sabiduría y la gracia de Dios. Porque un pastor debe ser sabio, no en conocimientos puramente humanos, sino en el conocimiento del Espíritu Santo, con la humildad y la sencillez, para hacer la tarea del pastoreo en la familia, papá y mamá. Y entonces los hijos van absorbiendo esa sabiduría y ahí nacen realmente el deseo de ser santos, de cumplir los deberes de Dios, cumplir los sacramentos, los mandamientos de la ley de Dios, ser agente de oración, propiciar también la sabiduría de la palabra de Dios y ser servidores y agentes también para ir a llevar el mensaje a los demás. Y lo notamos fácilmente. Familias, a veces familias muy humildes y muy sencillas, pero esa armonía del Espíritu Santo en esos corazones cuando somos buenos pastores, comenzando. Porque el pastoreo más grande es en la familia, donde realmente se edifican los valores y auténticos servicios de la iglesia para la sociedad. Está en la familia, pero requiere también las virtudes humildes y sencillas. No aparentar, no actuar con máscaras, sino ser auténtico, sea la transparencia de Cristo resucitado. Las familias son la base de las comunidades. Las familias son los semilleros de las vocaciones, de los catequistas, de los servidores,
de los evangelizadores, son los semilleros también que llevan el evangelio aún en el colegio o en donde quiera que se encuentran. Qué lindo eso. Qué lindo es eso. Como ese afán tan lindo de no ir a ridiculizar el gran misterio de la gracia de Dios recibido en el sacramento del bautismo. Es muy importante eso. Ahí es donde se afianza el poder del Señor en la familia. Mire qué cosa tan linda. También cuando los jóvenes aprenden de sus padres a vivir los sacramentos, sobre todo el bautismo, la Eucaristía, la confirmación, el sacramento de la penitencia y el sacramento del matrimonio. Hoy fácilmente se ve como esa desbandada donde no hay de los pastores que son mentirosos, que saltan por cualquier lado a las ovejas porque no tienen un pastor. Jóvenes muchas veces no entienden ni qué es confirmación, ni qué es oración, y ni siquiera saben qué es el sacramento del matrimonio, porque hoy el ideal es la parte monetaria, la parte del poder, pero su corazón está viciado de mentira, de soledad y de angustia. Y le echamos la culpa a la sociedad. No, es la falta de un pastor, de una pastora y un pastor en el hogar. Pero cuando el hijo ve a su mamá, a su papá que ora, que reza, que recibe la Eucaristía, que trata de vivir en la gracia de Dios, que se confiesa, pues qué mensaje más contundente para el niño y para la niña. Y va creciendo y dice, yo también quiero ser feliz como mi papá, mi mamá, que es pastores excelentes, la fuente de la alegría y del amor. Mire qué cosa tan hermosa. Hay un desafío muy grande en ese aspecto. Entonces, porque una cosa es así, vamos a ver si me va bien o mal. Después uno ve, ay, me voy a separar, me voy a hacer esto, infinito eso, no me cae. Precisamente porque no hay esa fuente de la grandeza de la sabiduría del Señor. Y una persona que no es sabia toma decisiones equivocadamente y ahí viene el sufrimiento, viene todo, en fin, y todo eso. Las autoridades también son pastores, la comunidad. Los ministerios también son pastores, los catequistas, que todos ellos deben llevar ese mensaje con gran autoridad. Y la autoridad no es mandar ni dar órdenes, sino es ser transparentes y mostrar a Dios con la vida de Dios. Esa es la diferencia. La manera que un catequista o un servidor en la liturgia, o sea, no es tanto decir yo soy así, sino es su humildad, su sencillez y su entrega como hay que hacerlo. La parte. Somos agentes. El que lee la palabra de Dios, un ministro de la Eucaristía, el que sirve en el coro, en la hospitalidad. No es un servicio simplemente para estar ahí haciendo ese evento. No, no. Somos instrumentos del Señor y estamos representando a Cristo, buen pastor. Y que el que viene y el que no conoce a Cristo, al vernos a nosotros, se lleva la impresión de una persona que cree en la resurrección del Señor, con su vida, con su amor. No es una cuestión emocional, en fin, no. Es una acción de la práctica de la vida. Eso entendió Pedro después de haber negado a Jesús. Eso entendieron los discípulos, por eso dieron la vida también. Y eso es lo que nos pide el Señor. Ojalá podamos nosotros tomar nuestra vida con mucha conciencia y mucha honestidad. Pastores también son los maestros de una u otra manera, porque no se trata solamente de llenar las cabezas de conocimientos, sino de formar personas enteras, haciendo que cada uno desarrolle los dones que ha recibido de Dios. Hoy la sociedad nos llena de muchos conocimientos. Eso es interesante. Manejamos las computadoras, todo eso, pero una pobre espiritualidad que no nos hace hijos, hijas de Dios con dignidad, que ni siquiera saludamos, ni siquiera admiramos
ese lugarcito para mirar al otro con la dulzura de Dios, con la ternura de Dios, totalmente asociales. No. Por eso el Papa Francisco invita tanto a trabajar en la cultura del encuentro, la cultura del encuentro. ¿Qué tal un ministro de la Eucaristía que se le da tanta responsabilidad de ofrecer el cuerpo y la sangre del Señor, o un lector o una hospitalidad, y después no salude al hermano o a la hermana? Es un escándalo. Y eso se llama precisamente utilizar una máscara para quedar bien, pero no para un cambio de conversión para los demás. Es triste. Mire, es un reto. Y todos nosotros estamos, como nosotros los sacerdotes también. La vida del Espíritu Santo es esa. Llenarnos de esa franqueza de la vida también. Y mostrar el rostro de Dios. Yo sé que eso cuesta, nos cuesta siempre. Por eso en la noche antes de dormir tenemos que hacer un examen de conciencia pero muy profundo de lo que yo hice en el día, porque somos no es por eso, por una obligación que hagamos, sino es que las cosas eternas, las cosas de la vida, no de este mundo, sino la eterna, y lo que nos invita a ello, hay que hacerlas con pasión. Compasión. Unas palabras muy lindas de la parte emocional y vida. Hay que hacerlas con pasión. Lo que no se hace con pasión, se llega al cansancio, se llega al agotamiento y se llega siempre a quejarse amargamente. Por eso, de acuerdo a la vida, como decimos a veces los psicólogos cuando analizan toda la parte endocrina y el cerebro, y miramos el corazón, hay dos funciones muy importantes del corazón que se llaman la sístole y la diástole. Cuando yo recibo toda la energía positiva, la respuesta es positiva. Y eso contagia a los demás. Contagia a los demás. Pero cuando yo recibo y me dejo llevar por la parte negativa, contagia también negativamente a los demás. Y hay que estar atentos. Esa parte de las historias, llenarnos del Espíritu Santo, por eso los 7 dones del Espíritu Santo, para llenarnos y estar atentos a luchar contra el enemigo que quiere robarnos la paz, la alegría, para hacer las cosas con amor. Entonces imagínense, ahí está el reto del ser el buen pastor el día de hoy. Por eso la Eucaristía es el encuentro de esa acción del buen pastor. Y también el agradecimiento de Dios que nos dio el Señor en nuestro bautismo, porque es un regalo inmenso, infinito, el día de nuestro bautismo, el día de nuestra confirmación, el día de la Eucaristía, el día del sacramento del matrimonio, poder recibir el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Qué quiere decir? Es la bendición que trasciende mi vida, no solamente ese cuerpo limitado, y le da la energía también para ayudar a otros, para pensar que nosotros no somos de este mundo, sino somos para la vida eterna. Entonces, pidámosle al Señor y a la Santísima Virgen María, porque María Santísima, en medio de ese silencio, como dice el Evangelio, fue creando, fue transformando y fue caminando con su Hijo y sigue caminando nosotros para que tengamos realmente el verdadero significado. Cristo ha resucitado. Y es en el servicio, en la evangelización. Por eso Aparecida, el documento lindo y la alegría dice, ser discípulos de Jesús para ser misioneros. Y eso es entregar la vida. De lo contrario, ¿qué hay que hacer? Prepararnos, hay que estudiar. Hay que estudiar. A ella le pregunta a la gente, ¿sabes los 10 mandamientos? No, yo no sé. ¿Sabes los? No. ¿Y entonces cómo le va a hablar al otro? Hay que estudiar. Hay que prepararse. Y con humildad dice, necesito formarme. Y busca a la persona sabia, pero no intelectualmente, sino movida por el Espíritu Santo y que reciba el cuerpo y la sangre del Señor. Que así sea.